Dios, que quien está haciendo la evangelización del mundo, la hace a través de sus discípulos. Entonces, ustedes son aquellos que han quedado en esta época para proclamar este evangelio, igual que decía la alabanza que hemos cantado en el día de hoy. La palabra de esta semana de la Escuela de Evangelismo la podemos ver en Juan 2, del 1 al 12. Lo tenemos en pantalla, pueden seguir la lectura. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. El título del mensaje de esta semana es El entrenamiento de discípulos y las bodas de Caná. Como he dicho, Dios está haciendo la evangelización del mundo. ¿A través de quién? A través de los discípulos que han entrenado. A través de los discípulos entrenados que Él dejó, fue que el movimiento de evangelismo siguió eh, cumpliéndose, tomando lugar a través de sus vidas. A lo largo de estas semanas estamos viendo sobre todo el libro de Juan. También las semanas anteriores vimos Juan 1 con Juan el Bautista. Desde hoy podemos ver que comienza la vida pública de Jesús, desde Juan 2. Ya empieza Jesús a hacer su ministerio y empieza a empieza a entrenar, perdón, a sus discípulos. Jesús empieza su ministerio, su vida pública, y al primer campo al que lleva a sus discípulos es al campo de la unión de una familia, un campo familiar, donde hay una boda. Satanás empezó a obrar y lo primero que hizo fue destruir la familia en el huerto del Edén. Y Jesús, su primer campo, su primer ministerio, es el campo para mostrar realmente el campo familiar. Muchas iglesias en el mundo están cerrando. Otras muchas tienen también muchas dificultades para sobrevivir. Esto es porque no hacen lo que Jesús dijo que teníamos que hacer. Por eso, en vez de salvar a otros, ¿qué está ocurriendo? Que en vez de salvar a otros, condenan. En vez de bendecir, juzgan. En vez de dar fuerza, quitan fuerzas. No sé si un día Dios me permitirá plantar mi iglesia en alguna localización, aunque por internet comparto mucho el mensaje y podemos ver que la iglesia no es un edificio en sí, sino que la iglesia es el creyente. No sé si algún día Dios me permitirá establecer en un local, en una localización, mi propia iglesia. Si fuera Amén. así, eh, yo enfocaría mi ministerio en hacer solo 2 cosas. Primero, que en todos los campos que tienen conexión conmigo, en la región donde yo vivo, en todos los campos donde mis creyentes están,
Yo me enfocaría en levantar y establecer a un discípulo que pueda dar vida, que pueda salvar a otros en ese campo. En todos los campos donde los creyentes tienen conexión, en todos los campos que hay conexión con sus vidas, oren para que se pueda establecer al menos una persona que pueda salvar, que pueda hacer el movimiento de vida en ese lugar. Hace un momento hablábamos de que prácticamente está ya decidido que vamos a ir a Washington en un mes, ¿no? En un mes y algo, en noviembre. ¿Para qué vamos? Pues no siempre puedo ir a Washington de momento, ni siquiera estoy allí. Pero ¿para qué voy a Washington? ¿Por qué vamos a hacer un campamento? Estamos orando para que en Washington pueda levantar un discípulo que haga lo que yo haría si estuviera allí continuamente. Ese ha de ser siempre nuestro título de oración. Por eso nuestras iglesias no han de basarse en que venga mucha gente o en reunir a mucha gente, sino que realmente los que nos reunamos y en los que enviamos, que los podamos enviar como las personas que pueden dar la respuesta a otros muchos que la necesitan, que están en el campo. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que el hombre necesita. Sabemos cuál es el problema del hombre. No es su economía. No es economía lo que necesitan. No es pan lo que necesitan. Por supuesto que tenemos que comer, por supuesto que en este mundo necesitamos un dinero para vivir, pero de verdad, si espiritualmente estás bien, es Dios el que te abre las puertas. Yo lo veo en la vida de los creyentes. Pastor, ¿por qué Dios no me permite esto? ¿Por qué Dios no me trae la respuesta? ¿Por qué Dios no cambia mi situación? No puede cambiarte ahora mismo. Menos mal que todavía no abre las puertas por tu estado espiritual. Dios que nos ama y tiene mucho amor, con mucho amor, te está esperando, te está cambiando hasta que tienes el estado espiritual correcto y ahí es cuando Dios empieza a abrir las puertas. Más adelante la abriré. Yo, si estuviera haciendo un ministerio, me dedicaría a eso. En el campo, a establecer al obrero que pueda compartir la respuesta, que pueda compartir la vida. Entonces, en ese campo empezará a levantarse el movimiento de vida. ¿Y en el local qué haría? En la iglesia, en la congregación. Pues lo mismo, hacer el ministerio de tal forma que puedan estar preparándose los discípulos para ser enviados al campo. Pablo lo hizo así. Cuando él llegó a Filipo, ¿qué encontraba a Filipos? El discípulo que Dios había preparado para dejarlo establecido. En ese caso fue Lidia. Dentro de la iglesia, cuando no salía de viaje, ¿qué estaba haciendo? Preparando a discípulos, preparando a Timoteo, a través de los mensajes, dándole dirección, preparándole para que un día, cuando llegue el horario, se lo llevaba y le dejaba en un campo. Si lo hacemos de esta forma, continuamente el movimiento de vida se levantará. Jesús, ¿qué tipo de discípulos dejó? No dejó intelectuales, no dejó gente con grandes conocimientos que también los tendrían. Cada persona a su nivel, porque Mateo llevaba muy bien las cuentas, porque se dedicaba a recolectar en los impuestos, y Pedro contaba peor, sabía más de pesca. Cada uno tenía sus cualidades, pero sobre todo dejó pescadores de hombres, personas que eran capaces de encontrarse con una persona, identificar cuál es su problema y darle la respuesta a ese problema. Hoy habéis de escuchar la palabra de esta semana leyendo incluso desde el capítulo 1 de Juan. Podemos ver cómo Jesucristo fue a Galilea. Y en Galilea, en el capítulo 1, primeramente encontró a Felipe. A través de Felipe, este Felipe trajo a su discípulo, a Natanael, o sea, a otra persona, a otro discípulo que es Natanael. Y Jesús le dijo a Natanael, cosas mayores que estas verás. Natanael, al conocer a Jesús y decir que Jesús, yo te vi debajo de una higuera, porque los judíos solían meditar debajo de las higueras, en la sombra, yo te vi que estabas meditando en la palabra debajo de la higuera, él se sorprendió y Jesús le dijo, porque te dije que te vi ahí, te sorprendes, cosas mayores que estas verás. Esto es lo que hizo y dijo Jesús. Y lo mismo
les pidió a sus discípulos que hicieran después de él haber resucitado. Jesucristo, después de haber resucitado, ¿qué les pidió a sus discípulos? Ahora vosotros, igual que él lo hizo, ahora vosotros, igual que yo hice, vosotros ahora id, al igual que yo fui a Galilea y encontré a Felipe, ustedes ahora id y hacer discípulos. Ahora que conocéis que Jesús es el Cristo, que tenéis el contenido, que tenéis la vida, id y compartir la vida. Ir y hacer discípulos, encontrar al discípulo como yo encontré en Galilea a Felipe. A través de Felipe, a través de los discípulos, que la gente venga a la vida, movimiento de vida. Igual que a través de Felipe encontramos también a Natanael, también a través de los discípulos que encontréis, que se levante, que los podáis bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que les podéis estar enseñando todo aquello que yo os enseñé, que ayudarles para que puedan ver cosas mayores. Esto es lo que Jesucristo hizo. Jesús mismo primeramente les mostró cómo hacerlo a sus discípulos. Incluso ahora, hoy día, con su Espíritu, Jesús está con nosotros. Entonces, Jesús tendrá unos principios para hacer este tipo de entrenamiento. Tuvo unos principios que podemos ver en la Biblia, a través de los cuales Él ayudó a sus discípulos para que se volvieran los discípulos capaces de vivir por esta misión, para esta misión. En un principio, seguían a Jesús, pero no creían realmente en él. Fue a través de las señales que empezaron a creer que realmente Jesús era el Cristo. Y un día Pedro confesó, realmente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos ya sabían que Jesús era el Cristo, pero todavía no estaban preparados para ir y hacer discípulos. Por eso Jesús les dijo, todavía no es mi tiempo. No se lo digáis a nadie que todavía soy el Cristo. Y Dios siguió trabajando en ellos para que quedara solo Jesús. A través de todas las situaciones en el monte de Transfiguración, les dio la misión, apacienta mis ovejas. Después de consumarlo todo y resucitar y ver que ese Jesús estaba vivo, que había consumado todo, que realmente era el Mesías, el Cristo, fue cuando ya que tienen la misión y el contenido, les dijo, ir y hacer discípulos de esta forma. Entonces, ¿cuáles son los principios de este entrenamiento de discípulos que Jesús hizo? Jesús, nuestro Señor, no abrió un seminario teológico. Muchos de ustedes están estudiando en la Universidad de Remanentes y no estoy tirando piedras a mi tejado, ni mucho menos. Jesucristo no abrió un seminario teológico. Pero en la Biblia podemos ver que él tenía unos principios, una forma de entrenar a sus discípulos. Jesús no empezó una academia, no empezó una escuela de evangelismo así como yo lo hago, aunque compartió este contenido continuamente con sus discípulos. No empezó una academia y abrió una inscripción para que se registren por sí mismos los creyentes. Todos aquellos que quieran aprender, inscribiros, rellenar este formulario. No abrió una academia así, Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Él mismo fue a buscar a los discípulos y los seleccionó, los llamó uno a uno. Eso tiene que ver con la salvación. Esto nos habla de que es Dios mismo quien nos llamó y nos dio la salvación. De verdad, no sois ustedes los que habéis escogido seguir a Jesús, sino que Jesús mismo descendió y os llamó, os dio la salvación y en vuestro corazón puso esa gracia, esa fe, a través de la cual le creéis a Él y vivís para esta misión. Es Dios el que os salvó, es Dios quien me llamó. Al igual que dice la palabra en Isaías, Dios os ha llamado y formado a cada uno de ustedes. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Eso es lo que dice Dios de ti. De la misma forma, Dios te llamó como su discípulo y te dio la salvación. Jesús también llamó a cada uno de sus discípulos de la misma forma. Después de llamarlos, ¿qué hizo? Caminó junto con ellos, convivió con ellos. Después subió al monte, después de llamarlos, y llamó así a los que él quiso, dice la palabra de Dios.
Llamó a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Jesús los guió para que estuviesen con él, los llamó para que estuviesen con él, los estableció para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera todo demonio. Este es el entrenamiento que hizo Jesús con sus discípulos. Los llamó para que puedan disfrutar de estar con él. Y así como disfrutan de que estaban con él, puedan ser enviados a predicar. De esta forma, a través de ellos se levantaban las obras del Espíritu Santo, donde enfermos eran sanados y los demonios eran echados. Jesús empezó a entrenar y a estar junto con ellos durante 3 años. No los veía solo el domingo o los jueves en la escuela de evangelismo, sino que de alguna forma él tenía este sistema para comunicar continuamente. Yo me muevo mucho alrededor de todo el mundo. La verdad es que viajo mucho. Pero el discípulo sabe en todo momento dónde estoy, por qué voy, qué estoy haciendo, qué voy a hacer, qué tengo que hacer. Entonces, aun estando lejos, vamos juntos. Aunque físicamente no podamos estar uno al lado del otro, pueden entender por qué voy, qué estoy haciendo, dónde estoy en este momento. Y de esta forma, poner su corazón ahí. Aunque no estamos juntos, oran, saben dónde estoy en todo momento. El discípulo es así. Después de todo esto, Jesús llamó a los discípulos y se centraba ¿en qué? En una persona, en cada uno de ellos. Para salvar a la mayoría, para salvar a la multitud, que es la mayoría, Jesús se centraba en levantar a una persona. De entre los 12 discípulos, más tarde, se centró también en Pedro, Juan, Santiago, y luego también solo Pedro. Para salvar a la multitud, Dios, Jesús, se centraba en una persona y la cambiaba hasta tal punto que podía continuamente hacer este movimiento de vida. Después, con sus discípulos, Jesús, ¿qué solía hacer? Iba al campo. Es el entrenamiento de discípulos. Les mostraba en el campo realmente cuál era el problema del hombre. Les mostraba en el campo ese modelo que los discípulos tenían que seguir el día de mañana. En el campo les enseñó ese modelo a seguir. Las mismas obras han de levantarse en nuestros ministerios. No es reunir a las personas para enseñar en sí la palabra, sino que ha de levantarse el movimiento de vida en ellos que les salva a ellos mismos y que empieza a salvar sus campos. Por supuesto que esto lo hacemos enseñando la palabra, pero no es simplemente enseñar palabra, no es simplemente por conocimiento que se levanta la obra, sino que ha de levantarse el movimiento de vida. Y en el campo les ayudaba para que puedan ver cómo todos los milagros y señales que se levantaban en el campo acababan o los guiaba a concluir ¿en qué? En la cruz. Justo ayer me encontré con una persona que estoy haciendo ministerio con él. Y esta persona me decía, es que yo estoy seguro de que tengo la salvación, porque he creído en Jesucristo, tengo esa seguridad, lo veo en las escrituras me hablan de que soy salvo y soy hijo de Dios. Ya he cambiado mucho, la verdad, conociendo mi pasado, el tipo de vida que llevaba, he cambiado mucho, que yo esté dando culto todas las semanas es un milagro. Que abra mi casa para que vengas a compartir la palabra y donde otras personas estén llegando también a recibir gracia, es un milagro en mí. Sé que soy salvo y que el Espíritu de Dios está en mí, pero ¿por qué tengo estos problemas espirituales que todavía no se acaban de solucionar en mí? Me hacía esa pregunta. Entonces yo le decía, no es ni siquiera tu problema, sino que Dios quiere que a través de tu problema puedas entender cuál es el problema de este mundo. Dios permite esto en tu vida para que entiendas realmente cuál es el problema del hombre en este mundo.
no es ni siquiera tu problema, porque de verdad que Dios lo ha consumado todo en ti, tú ya tienes la salvación, pero es un proceso, un tiempo, un horario en tu vida, unas situaciones que Dios está permitiendo en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas entender realmente cuál es el problema del mundo, para que seas testigo. Dios quiere que seas testigo de esto, entonces podrás compartir que Jesús es la respuesta. Hay muchos cristianos que dicen, creo en Jesús, creo que Jesús es el único camino, pero al menos lo es para mí, no sé para los demás, para mí lo es. ¿Esa persona podrá hacer evangelismo? Creo que Jesús es la respuesta para mi vida, no sé si para la vida de los demás, para la mía sí. ¿Podrá compartir la respuesta? ¿Podrá hacer el evangelismo? Será imposible. ¿Por qué Jesucristo había de morir en la cruz? Esta cruz, ¿qué valor tiene para tu vida? ¿Esta cruz realmente tiene el valor para tu vida, para dejarlo todo y seguirle a Él? Aunque lo pierdas todo, aunque eso quiera decir que te desprecien, que te miren mal, o incluso que muchos a los que has ayudado te den la espalda, esa cruz tiene ese valor para seguirle a Él. Confirma esto y venid en pos de mí. En la Biblia hay milagros y hay señales. Lo voy a hablar más adelante. Jesucristo hoy cambió el agua a vino. Es un milagro. Jesucristo hizo que los ciegos pudieran ver. Es un milagro. Jesucristo incluso resucitó a los muertos. Con unos pocos panes y peces dio de comer a muchas personas. Son milagros. Pero también habla de señales. Es diferente. Las señales es diferente. Las señales muestran y evidencian un mensaje. Milagro es algo que ha ocurrido, algo que parece imposible, pero que esta persona lo ha hecho, entonces es un milagro. Pero Jesucristo no solo hacía milagros, sino que a través de los milagros también mostraba señales. La característica de la señal es que tiene un mensaje detrás, te lleva a algo. Esas son las señales. Hoy los discípulos, aunque lo voy a hablar más adelante, al ver que Jesús convirtió el agua en vino, empezaron a creer en Él, empezaron a creer en Jesús. Un ejemplo de señal, no sé en vuestros países, en España esto significa calle cortada. Si tú vas conduciendo con tu coche y ves esta señal, sabes que si sigues ese camino, esa calle por esa calle, al final no hay salida. Es una calle que se acaba, que no hay salida, no hay camino. Y esta señal está en la entrada. Eso es una señal que te dice que hay un momento que en esta calle ya se acaba. Todas las señales de Jesús explican que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, y que había de morir en la cruz. Esas eran las señales. Al hacer los milagros, al transmitir estas señales, ¿qué es lo que los discípulos veían? No era el vino. Ah, de verdad Él es el Mesías. De verdad Él es el Cristo. De verdad Él es el que ha de venir, el Cordero de Dios, que ha de venir a morir la cruz para solucionar todos nuestros problemas del pecado. Él es el que vino a morir por su pueblo. Después de esto, Jesús, ¿qué hacía? Él comisionaba a sus discípulos a los campos que él debía de ir para que fueran en su lugar. Los establecía y los enviaba al campo que él debía de ir, pero en sustitución de él iban los discípulos. Después, ya es el Espíritu Santo el que obró en cada uno de los discípulos y los usó acorde a lo que el Señor había preparado para sus vidas. Eso es la distribución de la obra de la evangelización del mundo. Yo me he dado cuenta de esto hace muchos años. El evangelismo lo puedo hacer solo. No necesito a nadie. Yo puedo salir a la calle o a través de mi día a día, puedo ver el encuentro que Dios me da para que yo comparta la palabra y a través de mí se levanta la obra de salvación y las personas reciben la salvación.
Yo puedo hacer evangelizar solo, no necesito a nadie. Me subo al avión y un día Dios sienta al lado a una persona que Él ha preparado para salvación y le comparto y recibe porque es de Dios y es el horario de Dios. Para hacer esto no necesito a nadie. Pero para hacer la evangelización del mundo necesito discípulos. La evangelización del mundo no la puede hacer una iglesia. Es la unión de los discípulos de evangelismo que hay por todo el mundo. El pastor José está haciendo la evangelización de Venezuela, que lleva ¿a qué? A la evangelización del mundo. En Panamá, en Estados Unidos, en México, en El Salvador, en Honduras, en España. Todo el evangelismo que se está levantando a través de los discípulos que Jesús ha dejado es la unión de la evangelización del mundo. Habrá algunos que al escuchar esto igual piensan, no sé muy bien de qué está hablando el pastor Toñín, todavía hay cosas que no entiendo, no lo entiendo del todo. Otros que igual pueden pensar, yo sé que yo soy salvo y que soy hijo de Dios, y a mí eso no me lo quita nadie, pero a mí el evangelismo no me funciona. Además es que me siento muy incómodo el parar a alguien o el hablar con alguien, el compartir. Yo sé que soy salvo, que soy hijo de Dios, pero el evangelismo no es para mí. Yo apoyo en la iglesia lo que haga falta, pero el evangelismo no. Hay personas que puede que piensen así. Dios es el que llama y el que obra incluso en medio de vuestras debilidades para que aquel que ha recibido la misión pueda cumplir con ella. Si usted piensa que el evangelismo no es para ti, tampoco es para mí. Yo soy tímido, no sé cómo me veis, igual no pensáis que soy tímido, pero soy muy tímido. A mí me cuesta hablar con alguien que recién conozco o hablar con alguien que no conozco. Si yo a veces pido un café con leche y me traen un americano y, y por no ir a la cafetería y decir, oye, es que me has dado un americano en vez de un café con leche, cámbiamelo porque no es lo que he pedido. A veces me tomo el americano porque me da vergüenza. Yo soy así. Por el Evangelio veo que Dios me da gracia, sobre todo cuando voy en el modo evangelista, consciente, porque a veces se me olvida, pues Dios me da más gracia para hablar con las personas y llevo la conversación para que puedan escuchar el Evangelio. Cada vez veo que es más natural en mí, pero al principio me costaba mucho. Dios es el que llama. No es algo que nosotros podamos hacer, sino que Dios nos ha llamado, nos ha seleccionado para ello. Y me guía en medio de toda situación, proceso, para cambiarme. Más importante que el cambio que se levante en mí. Veo que es Dios el que obra con su espíritu en mis debilidades incluso. ¿Para qué? Para que aquel que ha recibido la misión pueda cumplir con la misión. Dios me ha dado una misión. Toñín, ve y haz discípulos a todas las naciones. Toñín, establece el discípulo en todo el habla hispana. Toñín, ayuda a que los discípulos que yo he preparado puedan estar preparándose para transmitir este contenido. ¿Y qué es lo importante? Que yo no puedo hacerlo, pero que Dios obra para que aquel que ha recibido la misión pueda cumplir con ella. Hermano, esa es la mayor bendición. No se trata de que lo hagas bien o mal, por supuesto que tenemos que tener la actitud de querer hacerlo lo mejor posible y lo más excelente, porque es para el Señor. Pero lo importante es que es Dios el que obra a través de ti. Es Dios quien está obrando en tu vida. No es algo que el hombre pueda hacer. No es algo que los discípulos puedan hacer. No es porque eran pescadores. No es porque eran ese tipo de personas, sino que es porque Dios estaba con ellos. Hoy tenéis que recordar esto bien. Jesucristo guió al discípulo de esta forma, pero lo importante es que ellos podían disfrutar de y creer realmente que Jesús está conmigo. Dios llamó al discípulo y lo guió por un itinerario. ¿Para qué? Para una cosa. Hoy lo hemos leído. Para que pudieran tener fe. En Juan 2:11. Al ver esos milagros, no es el milagro, no es el vino en sí, sino que ellos pudieran creer en Jesús. ¿Qué vemos? Que Jesús los había llamado, que habían dejado todo y iban y creían, iban con Jesús, pero que no creían en él.
Al ver estas señales, empezaron a creer en él. Muchos van a la iglesia. Los preguntas, ¿creen en Jesús? Por eso van a la iglesia. Desde pequeños en su familia han ido a la iglesia. Van a la iglesia, creen en Jesús, pero realmente no creen en él. Los discípulos caminaban con Jesús, pero no creían realmente en él. Al ver este milagro, al ver esta señal, realmente él es el Cristo. Los discípulos no creían en Jesús. Continuamente se preocupaban por el pan, por el qué comer, aunque estaban con aquel que puede multiplicar los panes y los peces. Por esto Jesús los hablaba y los insultaba diciendo, hombres de poca fe. ¿Cuál era el entrenamiento que Jesús hizo con ellos? Fe. A través de todas las situaciones, los entrenaba para que pudieran realmente creer en Él. En esta situación no hay vino. Es un grave problema. En las bodas de los judíos, aunque no esté el novio, lo que no puede faltar es vino. ¿Qué problema? Se ha acabado el vino. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De dónde traemos vino? No hay solución. Y ahí es donde Jesús obra. El entrenamiento para aumentar la fe es el entrenamiento que Jesús hizo con sus discípulos. Por esto, como dice en Juan 20, del 30 al 31, ¿para qué hizo todas estas señales? Jesús hizo otras muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que conocemos porque están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No mostró estos milagros, estas señales porque sí. No quería alardear de su poder en sí o de sus habilidades, sino que todo esto que ocurrió, todas las señales que él mostró, las mostró ¿para qué? Para que sus discípulos pudieran creer que realmente él es el Cristo y para que creyendo en él puedan tener vida en su nombre. Vamos a pensar que en su familia tienen un problema con su hijo. ¿Cuál será la razón? ¿Por qué Dios permite este problema en mi hijo? Para que crean en Dios. Problemas económicos. ¿Por qué Dios me da problemas económicos? ¿Por qué Dios no cambia mi situación? Para que crean en Dios. Para que vean el plan de Dios. Por eso Dios permite esas dificultades y situaciones en la vida del creyente. Dios quiere que salgamos de la incredulidad y que realmente creamos en Dios. Algunos me dicen, es que a mi pastor le falta entrenamiento. Es que le falta contenido. No habla siempre el evangelio. O esto o lo otro. Y por ello acaban ellos por su propia cuenta buscando y haciendo algo que consideran lo correcto o necesario y acaban haciendo su propio ministerio. Eso no es de Dios. Os bendigo para que suméis en la debilidad del hermano. En mi iglesia hay algo que haremos bien y algo que haremos peor. En lo que hacemos peor, que seáis los discípulos que pueden sumar, que realmente ayudan. Porque al pastor esto se le da mal, le voy a ayudar para que pueda hacerlo mejor. Ese es el tipo de obrero que es necesario. Si no, haciendo lo correcto o haciendo algo que es mejor que lo que hay, estás creando división. Dios puede cambiar a tu pastor, pues es su siervo. Dios puede darle la palabra que tú necesitas porque te ama a ti. No somos pastores porque sepamos más que alguien, sino que Dios nos ha llamado para bendecir a su pueblo. Eso es el pastor. ¿Qué quiere decir? Que cada semana Dios quiere bendeciros, quiere hablaros, quiere guiaros, quiere cumplir la palabra en sus vidas. Y para ello, Dios da palabra al pastor. Si ustedes van al culto con ese corazón, sirven a la iglesia y al pastor con ese corazón, Dios da la palabra que tú necesitas en tu campo. Es fe. Es un entrenamiento de fe lo que Jesús hizo con sus discípulos. Ni siquiera es el mensaje en sí. Fe para creer que Dios está vivo y que obra en mí. La persona que tiene esto es diferente. Por eso, mirar hoy,
las bodas de Caná. Desde las bodas de Caná en adelante, Jesús va con sus discípulos al campo y continuamente aparecen las escrituras, nuevos campos, nuevas situaciones que necesitan una respuesta, que están bajo desesperación, enfermos que se quieren morir, que se van a morir y quieren salvarse, padres que quieren que su hijo sea salvo, centuriones que sus siervos fieles han de ser sanados de una enfermedad. Continuamente Jesús va con sus discípulos a los campos que necesitan una respuesta, al campo que tiene un problema donde se levanta un milagro. Aquel que hace el milagro es Jesús. Y los discípulos hablan de señales. Jesús hizo los milagros. En todos y en todos los milagros que Jesús hizo, había mucha gente que se sorprendía. ¿Cómo es posible? Estaba a punto de morir y ahora la fiebre le ha dejado. Estaba muerto y ha resucitado. No había vino, solo agua, y se ha convertido en vino. ¿Cómo es posible? En todos los campos donde Jesús hace un milagro, muchos se sorprenden. Hoy, preguntaros a vosotros mismos, ¿cómo estoy haciendo mi vida de fe? ¿Estoy haciendo mi vida de fe por los milagros o por la fe en las señales? Mis creyentes, ¿están haciendo la vida de fe por los milagros o por las señales? ¿Qué son los milagros? El vino. Que había un problema que ha de ser solucionado y se ha solucionado, ya está. Esa es mi vida de fe, que tenía una enfermedad y ya he recibido la sanidad. Que estaba muerto y ha resucitado. Los panes y los peces, esos son los milagros. ¿Hago mi vida de fe por eso o por las señales en sí? Hay personas centradas en los milagros. A esto lo conocemos como la multitud. ¿Por qué ellos viven la fe buscando esto? Porque viven con un problema que no pueden solucionar por sí mismos. Viven buscando una solución a ese problema. Esa es la multitud. Viven, oran, dan culto para que Dios obre a su favor y solucione ese problema que les aflige tanto. Y si ocurre esto y Dios obra, ya no necesitan nada más. De esta forma viven la vida de fe. Y se aferran a otro problema. A ver ahora Dios cuando cambia esto. Ya ha solucionado el primero. Ahora a ver Dios cuando cambia esto. Otro título de oración. Viven por los milagros. Es que se me ha acabado el vino en la boda. Es que mi hijo está enfermo. Es que mi economía. ¿Cuándo vas a cambiar a mi esposo? Hay un problema y esperan un milagro de Dios. Por eso viven, por eso oran, para eso oran, por eso dan culto. Es algo imposible para ellos, que por ellos mismos no pueden hacer, pero Cristo lo hizo posible. Por eso se quedan ahí. En que mi problema ha sido solucionado. Esa es su vida de fe, ya está. Jesús obró y sanó mi enfermedad. Jesús obró y cambió a mi esposo. Ya está, ya estoy feliz. Jesús hizo esto, todos estos milagros, ¿para qué? Para que creyeran que Él es el Cristo. Dios obra a veces sanando la vida de algún enfermo. Hay muchos enfermos, personas que estaban enfermas y han venido al Señor por su enfermedad y Dios les ha sanado. Está bien, pero no han de quedarse ahí, sino que Jesús les ha sanado para que creyeran que Él es el Cristo. Y hay otras personas centradas en las señales. Por eso ustedes no se vengan arriba porque su problema simplemente ha sido solucionado, sino en todo momento piensen, gloria a Dios, porque este problema ha sido solucionado, pero realmente continuamente piensen, ¿quién soy yo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es usted al que Jesús ha llamado? ¿Qué tienes que hacer de ahora en adelante? No es que este problema ha sido solucionado, ya está, sino que tengo que hacer de ahora en adelante, qué legado he de dejar a través de esta situación, qué mensaje, qué señal ha de ser transmitida. Los que creen en Jesús
porque han recibido sanidad a su enfermedad. El plan de Dios no es la enfermedad, ni la sanidad a esa enfermedad, sino que su plan se cumple a través de la enfermedad. A través de la enfermedad, que hayas podido creer en Jesús, es el plan de Dios. ¿Qué son las señales? Que Jesús hizo estas cosas porque hay algo que quiere que entiendas, que te quiere decir. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite este problema en mi vida? Hay algo que Dios quiere que entiendas, que Dios te quiere decir a través de toda situación. Aquel que entiende esto es el discípulo. Aquel que no ve el milagro, sino que sigue las señales, es el discípulo. El discípulo es aquel que concluye que por esto es que Cristo había de morir en la cruz. El discípulo es aquel que concluye que por esto, a través de mi problema, puedo entender cuál es el problema del hombre. Ustedes conocen esta cruz. Conocen la cruz de Jesucristo. Ahora, Dios permite todo en tu vida para que puedas creer. No conocer, sino creer en Él. Para que podáis creer por qué era la cruz. ¿Por qué de la cruz? En Juan 2:4, Jesús, ¿qué le dijo, como hemos leído? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Estaba hablando de esa cruz. ¿Por qué me pides estas señales y milagros? Todavía no ha venido mi hora. ¿Qué quieres? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Porque todas las señales que Jesús hacía les dirigía ¿a qué? A creer que Él era el Cristo y que iba a morir en la cruz. ¿Por qué esto era necesario? Por el pecado original que había en el hombre. Si no es, si no es por Cristo que muere en la cruz, este pecado original no puede ser solucionado. ¿Cuál es este pecado original? Que yo estaba muerto, separado de Dios, mi espíritu estaba muerto, es la condición en la que está el hombre. Está condenado bajo el pecado y atrapado bajo la obra de Satanás. Esto está en la vida del hombre. Si no es porque Cristo muere en la cruz, no hay forma de solucionar este pecado original en el hombre. Este problema va hasta las siguientes generaciones y nada lo puede bloquear. ¿Cuál es el problema del hombre que Dios tuvo que hacerse hombre a morir en la cruz? ¿Cuál es el problema del hombre que Dios mismo tiene que morir en la cruz? ¿Y qué tiene que ver esto con mi vida? Por eso la gente no entiende esto y dicen, tienes que vivir correctamente, vive una vida que agrada a Dios, tienes que ser ejemplo. Si eres bueno, Dios te bendice. Vivir correctamente, ¿qué es vivir correctamente? Vivir sin pecar. No han entendido que uno peca porque es pecador, no porque ha pecado es pecador. ¿Qué quiere decir? Que este pecado ni siquiera comienza en ti, ni siquiera lo has cometido tú, pero está en ti. Es el pecado que más influye en tu vida, más que el de tus acciones. Porque el hombre se equivoca. Pero este pecado original no viene por tus errores. Ya está en ti y condena toda tu vida, toda tu vida. Por eso hacía falta un Salvador. No estoy diciendo que se pueda pecar. El Espíritu Santo que está en ti te dice que no está bien y no quieres vivir así. Ese arrepentimiento se levanta en tu corazón porque el Espíritu está en ti. Lo que estoy diciendo es que entiendas cuál es el problema del hombre. Entonces entenderás por qué ha de ser la cruz. Y entenderás que la salvación solo puede ser dada por Dios. Porque estábamos separados de Dios. Jesucristo vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tu problema es que estás separado de Dios, que has de estar junto con Dios y no puedes verle ni encontrarle. Por eso, si quieres encontrarte con Él, tienes que creer en mí. Aquellos que están en Cristo Jesús ya no tienen condenación, ya son libres de la condenación del pecado. Porque la ley de vida en Cristo Jesús, porque Cristo pagó por esa deuda al morir en la cruz por tus pecados,
Eres libre de toda condenación del pecado. No solo eso, sino que Él vino para deshacer las obras del diablo en tu vida. Esta salvación es solo dada por Dios y esto es gracia. Si no es por esa cruz, no puede ser solucionado el problema del pecado original en el hombre. Por eso ustedes, de verdad, atar al hombre fuerte. Entonces Dios te da el encuentro. Todos se han encontrado con Jesús. Ahora, Dios quiere que paséis del encuentro a fe. Los discípulos se encontraron con Jesús. Jesús fue a encontrarlos. Fue a buscarlos. Los encontró el Señor y le siguieron. Se encontraron con Jesús. Pero Dios, Jesús, ¿qué querían ellos? Que pasaran más allá de un encuentro físico, un encuentro personal con Él, más allá de encontrarse con Él, que pasaran a creer en Él. Eso es lo que Dios quiere. Esto es lo que ha de levantarse en tu vida, en el momento de dificultad. La multitud se encontró con Jesús, vio milagros, sus enfermedades fueron sanadas y en la cruz se dieron la vuelta. ¿Qué dice en el versículo 11 de hoy? Y sus discípulos creyeron en él. Este principio de señales hizo Jesús de Canaán de Galilea y manifestó su gloria. A través de las señales se manifestó su gloria. A través de estas señales, sus discípulos creyeron en él. Dios quiere que crean en él. Estaban con Jesús, iban con Jesús, caminaban con Jesús, pero no podían creer en él. Dios permite los problemas, permite las situaciones. No importa, está bien si te derrumbas, está bien. Derrúmbate. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que realmente creas en él. Dios está obrando en tu vida a través de estas situaciones, de esas dificultades. ¿Para qué? Para que pases de un encuentro a realmente creer en él. Por eso, hay personas que me preguntan, pastor, es que ¿por qué Dios no cambia mi situación? Pastor, es que Dios ya me tiene que dar la respuesta. ¿Por qué todavía estoy así? ¿Por qué todavía estamos así en mi iglesia? ¿O por qué Dios no puede traer la respuesta? Primeramente quiere que cambies de encontrarte con Él a que creas en Él. A través de todas estas dificultades, quiere que realmente creas en Él, que te rindas a Él. ¿Por qué? Porque entonces podrás hablar de Él. Este es el proceso de Dios en la vida de sus discípulos. Esto en sí, que esto se levante en tu vida, en sí es sanidad espiritual. Así como concluyo en esto, Dios abre las puertas para tu vida. Dios abre y te da respuestas. Levanta la sanidad mental. ¿Qué quiere decir? Cambia mis pensamientos. Puedo empezar a discernir lo que realmente es un problema y lo que no. Me hablan de problemas que no son problemas. De verdad, delante de vuestro problema, pensar en esto. Si esto es algo causado por los hombres, si pienso que es algo causado por los hombres, es un problema. Pero cambia tu pensamiento y piensa que esto es algo que Dios ha causado. Gloria a Dios. Hay gratitud. No lo entiendo muy bien por qué. Pero si esto no lo ha hecho los hombres, pero lo ha hecho Dios, entonces está bien. ¿Por qué Dios estará permitiendo esto? Dios me está guiando por un camino, ha cerrado una puerta para abrir otra. ¿Por qué? Él sabrá por qué. Entonces es una respuesta, está bien. Se abren las puertas. No solo eso, al pensarlo, al discernir realmente qué es el problema y qué no, se levanta una sanidad física. Y no hablo solo de mi cuerpo, sino de una forma real, visible. Dios me abre nuevas puertas. Dios me da nuevas respuestas que son físicas. Os bendigo para que tengáis fe de creer en Emmanuel, de creer que Dios está con ustedes. Bendigo para que ustedes que están bajo este entrenamiento de discípulos, hoy a través de las bodas de Caná, realmente puedan ser los discípulos que siguen las señales, que todo lo que ocurre en sus vidas los lleve
a concluir en la cruz, los lleve a concluir realmente que Jesús es el Cristo, que a través de sus problemas puedan ver más allá y no simplemente su problema, sino entender, yo sufro de esta forma, este es mi problema, y al ver mi problema, que puedan entender que es el problema que todo el mundo tiene. Os bendigo para que esta respuesta se levante en sus vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este Evangelio. Gracias, Señor, no solo por la salvación, sino porque también nos guías en medio de este entrenamiento de discípulos. Señor, que podamos ser levantados para ir a hacer discípulos, como dice en Mateo 28, del 18 al 20. Al igual que lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que podamos ser los discípulos que continúan con este movimiento de vida, que salva, que restaura, Señor. Que a través de mi problema personal pueda ver el problema del mundo. Que a través de mi problema personal pueda entender mi línea familiar, pueda entender la iglesia, pueda entender la nación y el mundo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.